En ese tiempo habrá duelo, todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces veamos, el relámpago tiene una característica que algunos no lo pueden oír y ver, es decir, no todos. Eso es ver y oír el programa de Dios y no estar solo detrás de las señales físicas, como muchos hacen hoy en día, ¿verdad? Andan nada más detrás de señales, detrás de milagros, detrás de sanidades, y por eso es de que muchos han caído en el error de gran campaña de tal cosa, gran evento, y solo están buscando eventos en lugar de estar viviendo la palabra del Señor. Veamos que el programa del reino de Dios, según Lucas 1:68, dice: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Muy buenos días con Dios tengan cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y gracias por darle clic a ese botón que nos permite compartir este mensaje y edificar a muchos. Hoy quiero hablarte de mirando y oyendo el espíritu de la voz de Dios. Mateo 3:16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Verso 17. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo o en quien me he complacido. Entonces, miren, debemos de ver que hay un nuevo nivel de oidores y que esos son los que van a mirar lo que Dios habla, es decir, mira su voz. Fíjense, la nueva orden de oidores de la palabra es una generación de oidores con un máximo nivel de percepción de la palabra. Eso quiere decir que los niveles de oidores que quedarán después de superarlas como formas tradicionales de oidores. Ahora, estas son, miren, número 1, los que oyeron y no entendieron. Mateo 13:19, van a superar esas formas tradicionales. Mateo 13:19 dice en la versión de las Américas: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Fíjese, el primer grupo que va a superar este nivel de oidores de la palabra. Segundo grupo, los que oyeron pero no la acompañaron con fe, según Hebreos 4:2 dice en la versión de las Américas: porque en verdad a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en lo que oyeron. Miren, por no acompañar con la fe, no pudieron escuchar la voz del Espíritu de Dios. Tercer grupo, los oidores olvidadizos, Santiago 1:25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Grupo número 4, los oidores y hacedores. Santiago 1:22. Veamos cómo dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, en el nuevo nivel de oidores fluirá esta nueva orden, la cual es ver la voz de Dios, y eso percibe su palabra, ¿verdad?
El concepto de percibir es entender, es percatarse, notar, es poder ver, es poder gustar, es poder recibir, distinguir, observar, discernir, oler, escuchar, oír, comprender. Es como poder percibir con tus sentidos. Entonces notemos que estas eran las cosas que se necesitaban para entender las parábolas del reino. Las parábolas eran como fotografías habladas en la mente de sus discípulos. Por eso él les dijo que esas parábolas no eran para todos, solo a los que se les había concedido. Marcos 4:10. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Verso 13, y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Ahora, vean los efectos negativos de no poder ver, percibir la voz de Dios. Los efectos de no entender esta nueva orden de oidores nos llevará a ser expectantes de cosas negativas. La iglesia ha tenido una percepción errónea de su identidad y por eso su mentalidad es muy pobre. Hemos dicho erróneamente que la iglesia es un hospital o que es un lavadero, ¿verdad? Y realmente yo me arrepiento de si en algún momento dije o expresé esto, porque eso no fue lo que Cristo dijo de su iglesia. Mateo 16:18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, si analizamos que hay en un hospital y que hay en un lavadero, en el hospital siempre van a haber enfermos y muertes. O sea, siempre se va a mover un espíritu de muerte y siempre se va a mover un espíritu de guerra en contra de los santos. Y si analizamos que hay en un lavadero, las personas siempre van a estar experimentando lavadas, ¿verdad? O sea, la expectativa en resumen será siempre de gente que tiene mucho tiempo de estar en la iglesia, pero siempre enferma, moribunda, sucios, arrugados, falta de identidad, malas expectaciones. Por eso la gente de hoy en día vive solo con temores, esperando lo peor para su vida, ¿verdad? Están expectantes de estar quebrados, están expectantes de ser abusados, expectantes de morir de una enfermedad, expectantes de caer en pecado, expectantes de temores, expectantes de infidelidad, y hasta cierto punto lo aceptan dentro de ellos. Es decir, que con esa mentalidad estaríamos demostrando que no hemos apropiado el programa que nos es para nosotros, sino para los que están afuera de la iglesia, porque para nosotros está la bondad de Dios. El programa debe estar en el espíritu y no en el alma. Por eso es necesario estar en el espíritu, ¿verdad? Como decía Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis 1:10. Es decir, el espíritu nuestro conectado con el espíritu de Dios. Solamente, fíjese, en nuestro espíritu se podrá digerir apropiadamente la palabra y ver lo que Dios dice de lo que viene para mañana, ¿verdad? Este es un tema bastante importante y es importante que estemos atentos de lo malo, no de lo malo, sino de la bondad de Dios para con nosotros. Entonces, el programa de Dios para nuestro espíritu mire, aquí vamos a ver bastantes bases, así que ténganme un poquito de paciencia, porque es muy importante para mí trasladarlo. Número 1, todo el programa dado a Juan revela que Dios va a hacer con sus santos y con la humanidad pecaminosa. Ahí revela qué va a hacer. En Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. Veamos que es un programa de nuevas a los pobres e introducirlos a la iglesia para que ya no sean pobres, ¿verdad? Pobre es uno que le hace falta algo. Ahora, en Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor Jehová
está sobre mí, porque me ha ungido. Jehová me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de cárcel. Verso 2, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que están de duelo. Verso 3, para proveer a favor de los que están de duelo porción y para darles diademas en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto y manto de alabanza en lugar de un espíritu desalentado. Ellos serán llamados robles de justicia, plantíos de Jehová para manifestar su gloria. Notemos que el pobre de corazón es uno que no tiene salud. Notemos que el pobre de su alma es aquel que está cautivo y no tiene libertad. Notemos que el pobre de apertura es aquel que no puede salir de una situación y cada vez es más profunda que una cautividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, el programa de los días finales, escatológicamente, lo vemos en Mateo 24:27. Dice, porque así como relámpago saldré del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 28, porque donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Verso 30, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo habrá duelo. Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces veamos, el relámpago tiene una característica que algunos no lo pueden oír y ver, es decir, no todos. Eso es ver y oír el programa de Dios y no estar solo detrás de las señales físicas, como muchos hacen hoy en día, ¿verdad? Andan nada más detrás de señales, detrás de milagros, detrás de sanidades, y por eso es de que muchos han caído en el error de gran campaña de tal cosa, gran evento, y solo están buscando eventos en lugar de estar viviendo la palabra del Señor. Veamos que el programa del reino de Dios, según Lucas 1:68, dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Verso 69, ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde antiguo, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres, para acordarse de su santo pacto. Este es el juramento que juró Abraham nuestro padre, para concedernos que, una vez rescatados de la mano de los enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. Entonces, mire, de Juan se dijo esto: y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo conocimiento de salvación, el perdón de sus pecados a causa de entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la luz de la aurora nos visitará de lo alto para alumbrar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Notemos que el alma no debe ser quien opere o interprete el programa, sino el alma debe de ser donde el programa se va a ejecutar por el Espíritu. Por eso el Espíritu lo debe percibir. Si el alma trata de percibir, lo hará de manera negativa por causa de la identidad afectada. Por eso dijimos anteriormente respecto a las expectativas negativas que se tienen, ¿verdad? Ahora, el alma y su programa. Mire, ahora le voy a hablar de los peligros que el alma pretende entender el programa de la voz de Dios de la manera para detectarlo, y está
en los sueños que decimos recibimos. Por ejemplo, ese programa se puede llamar Visiones o Sueños, ¿verdad? Anteriormente hemos tenido programas donde explicamos acerca de los sueños, acerca de la fuente de los sueños. Usted puede buscarlo para empaparse un poco más del tema, ¿verdad? Pero mire qué dice Eclesiastés 5:7, porque cuando hay muchos sueños, también hay vanidades y muchas palabras, pero tú teme a Dios. Entonces, en el tiempo en el que estamos se van a experimentar la etapa de sueños que van a revelar lo sobrenatural del programa de Dios. Ese programa lo tendrán los llenos del Espíritu Santo. No es para cualquiera, ni para cualquier clase de sueños. Estos sueños serán de acuerdo al programa de Dios con sus santos. ¿Qué dice Hechos 2:17? Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Mire qué tremendo. Veamos, los jóvenes. Eso significa nacidos a la nueva orden de días finales. No jóvenes carnales. Recuerde, cuando hemos hablado de Elías, ¿verdad? Ahora ve, ancianos, creyentes maduros con la revelación, no viejos tradicionales o legalistas, sino creyentes maduros con la revelación. Mire qué tremendo, ¿verdad? De cierto sobre mis siervos, el verso 18, y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mire, de no ser así, los sueños son del alma y el programa es contrario a lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros. Los sueños, la necesidad fisiológica del alma. Mire, así como el cuerpo tiene necesidades fisiológicas, así el alma tiene los sueños. Ejemplo, si comes algo que no digieres apropiadamente, vas a tener problemas de indigestión y eso te va a traer algo fisiológico. Si tienes una información errada, contaminada con tu alma, tu sueño va a ser negativo, ¿verdad? Va a ser un sueño almático y no espiritual. Entonces, mucha gente se ha dado la tarea de ser portadora de sueños negativos, contrarios al programa de Dios que tiene para sus vidas. ¿No será que lo que está comiendo le ha caído mal a su estómago espiritual? Es importante ver qué oyes y qué miras, porque así serán tus visiones y tus sueños. Esas son las indigestiones del alma y el programa de cosas solo negativas, los sueños negativos, ¿verdad? Dios creo que nos ha hablado en estos días y nos ha hecho entender que el portador de sueños negativos está revelando la condición de su alma. Mire, los siervos de Dios tenían sueños con respecto al programa de Dios. Si Dios nos quiere decir algo por sueños, nos va a hacer soñar sin necesidad de que alguien almático nos traiga malas noticias. Los sueños negativos son el programa para los indignos, no para los que están en el espíritu. Veamos el sueño de Nabucodonosor. Bien, Daniel fue llamado para explicarles el programa de destrucción que vendría de Dios en contra de Nabucodonosor. Daniel 2:31. Tú, oh rey, mirabas, y aquí una gran estatua, y esta estatua que era muy grande, cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, sus pechos y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y se desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como un tamo en las eras en verano. El viento se lo llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Mire, este sueño y su interpretación también la diremos en presencia del rey. Así dice el verso 36. Ahora, veamos que el sueño tenía que ver con la destrucción de su reino. O sea que el sueño revelaba la condición de su alma y tenía que ver con la destrucción del imperio de Babilonia por primera vez.
El segundo sueño de Nabucodonosor en Daniel 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Entonces tuve un sueño que me espantó y las fantasías sobre mi cama y las visiones de mi cabeza me turbaron. Verso 10. Esas son las visiones de mi cabeza en mi cama. Yo miraba y aquí un árbol que en medio de la tierra cuya altura era grande. Ese árbol crecía, se hacía fuerte, su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante. En él había sustento para todos. Debajo de él se ponían en la sombra los animales del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Vigilante en un santo descendía del cielo. Y he aquí, él proclamaba con gran voz y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad su follaje, desparramad su fruto, huyan los animales que están debajo y las aves de sus ramas. Pero dejad el tronco de sus raíces en tierra con atadura de hierro y de bronce entre el pasto del campo, que él sea mojado con el rocío del cielo y con los animales tenga su parte la hierba de la tierra. Entonces, otra vez Daniel, como siervo de Dios, le interpreta el sueño al que es indigno, ¿verdad? Entonces veamos cómo el Señor siempre va a dar una interpretación. Ahora, ¿cómo descontaminar el alma de falsas expectativas? Recordemos que el programa que debemos oír y ver es diferente al de los impíos. Por eso, Él envía su luz, nos ilumina con luz de la aurora, que significa un nuevo amanecer, un nuevo orden de tiempo final. Lucas 1:78. Por lo entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces, si el alma es la que tiene el programa y no nuestro espíritu, debemos descontaminarla de eso que dice Isaías. Isaías 58:8. Entonces tu luz despuntará, o sea, nacerá como la aurora, y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti. Irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor responderá. Clamarás y Él dirá: heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el amenazar con el dedo y hablar iniquidad. Veamos cómo en el verso 10 dice: y si te ofreces al hambriento y sacias el deseo del afligido, entonces surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente. Vea cómo entonces en Isaías nos está invitando a descontaminar, ¿verdad? Descontaminar, ofreciendo al hambriento, saciando de deseo del afligido. Entonces dice: surgirá la luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos, te dará vigor en tus huesos, serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan, ¿verdad? Nunca faltan. Notemos que el ayuno del alma no es comer, sino no hagas lo que estás haciendo y pensando. Fíjese, Isaías 58:4. He aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Entonces, miren, en el orden viejo y tradicional, así ayuna la iglesia, ¿verdad? Dejando de comer. Pero cuando vemos el verdadero ayuno en Isaías 58, verso 5, mire qué dice: ese es el ayuno que yo escogí, para que un día se humille el hombre. ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en silicio y ceniza? Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. ¿No es este el yugo que yo escogí? Desatar la ligadura de la impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. Entonces, esto es desprogramar nuestra alma, descontaminarla, quitarle la idea de aquella de manejar el programa, querer que nuestra alma controle todo el tiempo. Eso no es de Dios. Verso 7.
No es para que apartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces nos hace caminar en la visión de Dios con la provisión y vamos a ver su voz. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará como la rapidez. Delante de ti, de la justicia y la gloria del Señor, cerrará tu retaguardia. Mira qué precioso. Yo por eso yo veo algunas iglesias como por ejemplo el Resplandor de tu Gloria en Ebenezer, Tijuana, donde empezaron con un sistema donde están dándole de comer al adulto mayor de la tercera clase. Le están dando de comer todos los miércoles. Tal vez no es todos los días, tal vez no se puede todos los días, pero están tratando de entrar en ese sistema de bendición, el cual es el verdadero ayuno, ¿verdad? El verdadero ayuno no se trata solo de decir evangelicen, sino vamos, evangelicemos. No se trata solo de decir ve y comparte tú el pan con el hambriento, sino compartamos el pan con el hambriento, ¿verdad? Si está dentro de tus posibilidades ayudar a alguien que tiene la necesidad y tú tienes el recurso, comparte. Si no tienes el recurso, pues el Señor entiende, ¿verdad? Pero el Señor ve las intenciones de tu corazón, y recuérdate que aquel que tiene el don de dar siempre va a tener algo para dar, siempre va a tener algo para dar. Y entonces, como siempre está dando, Dios siempre le está también dando, porque dando es como se recibe, dice la palabra del Señor. Entonces así surgirá tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como en el mediodía. Cuán importante entonces es poder mirar y oír el espíritu de la voz de Dios. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Será hasta el día de mañana. Que el Señor te bendiga grandemente en este día y haga resplandecer su luz sobre ti. Muchas bendiciones.